Hola chicos, el día de hoy nos vamos a reunir para hablar un poco sobre el catabolismo y anabolismo de los carbohidratos. Inicialmente nos vamos a centrar en la glucólisis como ruta fundamental para de degradación de la glucosa y en la gluconeogénesis. La glucólisis es la ruta metabólica que se destaca en todos los organismos vivos, ya que es la ruta metabólica más ancestral. Se caracteriza por la producción de piruvato a partir de la glucosa, partiendo de una molécula que es C6H12O6 para llegar a una molécula que tiene 3 carbonos. Pero esta molécula se produce 2 veces, es decir, a partir de una sola glucosa podemos producir 2 moléculas de piruvato. Seguidamente, dependiendo de las condiciones de cantidad de oxígeno disuelto en cada organismo, podemos hablar de que ese piruvato se puede convertir en condiciones de hipoxia o bajas concentraciones de oxígeno en lactato, en la mayoría de animales, o en bacterias y microorganismos en etanol. Seguidamente, si el piruvato se encuentra en unas condiciones de normoxia, es decir, en condiciones de oxígeno adecuadas, el piruvato podría convertirse en acetilcoenzima A. Finalmente, esta acetilcoenzima A es la que continúa el metabolismo hacia el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Hoy nos vamos a centrar en las reacciones que involucran la transformación de la glucosa en el piruvato. Esta transformación de glucosa en piruvato se da en el citoplasma de células eucariotas. Son varias reacciones, son 10 reacciones y está dividida realmente en 2 fases. Una fase se llama la fase de preparación y la segunda fase se llama la fase de ganancia. Esta fase de preparación, que es la que iniciaremos viendo, como su nombre lo dice, prepara la molécula de glucosa para que sea más reactiva y finalmente pueda obtenerse a partir de ella cierta cantidad de energía. En esta primera reacción, que es catalizada por una enzima que se conoce como hexoquinasa, la cual utiliza ATP como sustrato, esa reacción se caracteriza por fosforilar la glucosa en el carbono número 6. Los carbonos de la glucosa son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La fosforilación se da justo en este hidroxilo que se reemplaza por un grupo fosfato que proviene del ATP para formar glucosa 6-fosfato. Es una reacción totalmente irreversible dado su alto requerimiento de ATP. La segunda reacción es una reacción reversible, es realmente una isomerización que busca convertir la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Pasamos de un anillo de 6 miembros a un anillo de 5 miembros, de un anillo de pirano a un anillo de furano. Se siguen conservando el mismo número de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en este caso los mismos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo único que cambia es la posición de estos anillos, de este anillo, perdón, y del carbono 1. Para la tercera reacción, es quizás la reacción más importante de la glucólisis, ya que es una reacción catalizada por una enzima que se llama fosfofructoquinasa. En algunos textos la van a encontrar como PFK. Hay 1 y 2. Este caso en particular es la número 1 la que interviene en la reacción. Y esta reacción es una reacción también de fosforilación que involucra ATP, al cual se le quita un fosfato para pegárselo a la fructosa. La fructosa ya en este caso va a ser fosforilada en la posición número 1 y me va a quedar convertida como fructosa
1,6 bifosfato. Ahora tenemos a la fructosa con 2 grupos fosfatos. Como les dije, es esta quizás la reacción más importante, dado que esta enzima, la PFK1, es la enzima alostérica que sufre regulación. No es la única, pero es la más importante. Después de tener la fructosa 1,6 bifosfato, para finalizar la fase de preparación, la fructosa 1,6 bifosfato se parte o se hidroliza en 2 moléculas. 2 moléculas cada una de 3 carbonos. En este momento tenemos 6 carbonos, mírenlos, acá están 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y pasamos a tener 2 moléculas de 3 carbonos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. De manera esquemática podemos representar que la hidrólisis de la glucosa, de esta fructosa se da por esta zona. Me queda esta otra molécula y me queda esta otra, cada una con 3 carbonos. Uno de los productos de la reacción es una cetosa, que se llama dihidroxiacetona fosfato, y el segundo producto de la reacción es una aldosa que se llama gliceraldehído 3-fosfato. Esta fase de preparación entonces tiene como resultado final estas 2 moléculas, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Sin embargo, la glucólisis dentro de su fase preparatoria determina que las 2 triosas que se producen solamente se puede continuar con una de ellas, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Por eso existe una enzima que se llama triosa fosfato isomerasa que convierte la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. De manera esquemática podemos representarlo de la siguiente manera. Yo inicio con una molécula de 6 carbonos, avanzo hasta fructosa 1,6 bifosfato, me hidrolizo en 2 moléculas, una se llama dihidroxiacetona fosfato, la otra se llama gliceraldehído 3-fosfato. En estos momentos estoy en este punto, justo acá, en el que la triosa fosfato isomerasa se puede convertir la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Eso se hace porque la glucólisis solamente va a continuar con el gliceraldehído 3-fosfato. En este punto terminamos la fase de preparación, produciendo 2 triosas, pero solamente vamos a continuar con el gliceraldehído 3-fosfato. De esa manera, lo que hacemos es hacer a la glucosa con la que inicialmente comenzamos a hacerla mucho más reactiva. En estos momentos hemos perdido 2 ATPs, en la reacción número 1 y en la reacción número 3. Se pierde un ATP, es decir, vamos en menos 2 ATPs. Este es el resumen de la fase de preparación. Partimos de la glucosa, pasamos a glucosa 6-fosfato, luego a fructosa 6-fosfato, luego a fructosa 1,6 bifosfato, de cuenta de la fosfofructoquinasa, es esta reacción que vemos acá. La fructosa 1,6 bifosfato, como les mencioné, se hidroliza por esta zona y me quedan 2 triosas, gliceraldehído 3-fosfato, una aldosa, y dihidroxiacetona fosfato, una cetosa. Finalmente, para terminar entonces la fase de preparación, existe una isomerización entre estas 2 moléculas por medio de la triosa fosfato isomerasa. Como les comenté, hemos perdido 2 moléculas de ATP en la reacción 1 y en la reacción número 3. Seguidamente, la sexta reacción involucra entonces ya el inicio de la fase de ganancia. Esta fase tiene como función fundamental
producir piruvato y adicionalmente producir los ATPs de ganancia, como su nombre lo dice, de esta ruta metabólica. La primera reacción de la fase de ganancia, la sexta en total, involucra el gliceraldehído 3-fosfato, que debe ser fosforilado, en este caso con fosfato inorgánico y no con ATP. Adicionalmente, se producen equivalentes reductores en forma de NADH. El gliceraldehído 3-fosfato es fosforilado en la posición número 1 para formar una molécula que se conoce como 1,3 bifosfoglicerato. 1,3 bifosfoglicerato. La séptima reacción ya involucra la hidrólisis de uno de los grupos fosfatos del 1,3 bifosfoglicerato. Ese grupo fosfato será transferido al ADP para formar ATP y 3-fosfoglicerato. En este momento hemos ganado nuestro primer ATP. Nuestra primera ganancia energética se produce en la séptima reacción. No obstante, hay que tener en cuenta que esta reacción debe realizarse 2 veces, ya que una vez se da con el gliceraldehído y la segunda vez se da con la dihidroxiacetona. Por lo tanto, hemos ganado un ATP, pero si lo hacemos 2 veces, tendríamos que decir que nos hemos ganado en este momento 2 ATPs. Eso quiere decir que de momento nuestra ganancia neta en ATPs es 0. Recordemos que en la fase de preparación gastamos 2 y en esta séptima reacción hemos producido 2 ATPs. Nuestra octava reacción involucra una isomerización. Pasar de 3-fosfoglicerato, 1, 2, 3, el grupo fosfato está unido al carbono 3, pasar de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, 1, 2, 3, en este momento el fosfato queda unido al carbono 2. Es una simple isomerización, un movimiento de un fosfato del carbono 3 al carbono 2. Seguidamente, nuestra novena reacción involucra la producción de uno de los fosfatos de más alta energía a nivel celular. Involucra una deshidratación y una formación de un enlace de doble entre los carbonos 2 y 3. Se forma este enlace doble, sale agua y finalmente se forma el fosfenolpiruvato. En algunos textos lo van a encontrar con esta sigla, el cual es el fosfato de más alta energía dentro de las células. No obstante, en la décima reacción, el fosfenolpiruvato se termina de oxidar, cede el grupo fosfato al ADP para formar ATP y finalmente el piruvato. El piruvato es entonces el producto final de la glucólisis, pero además aquí producimos otro ATP, pero como les mencioné anteriormente, esta reacción se debe dar 2 veces, una con el gliceraldehído y otra con la dihidroxiacetona-fosfato. Esto quiere decir que hemos producido 4 ATPs, pero hemos gastado 2 en la fase de preparación. Eso quiere decir que nuestra producción neta en la glucólisis es de 2 ATPs. En este momento hemos finalizado entonces la glucólisis teniendo como producto final el piruvato. Sin embargo, como mencioné en un principio, este piruvato puede tener caminos diferentes de acuerdo a la cantidad de oxígeno disuelto en el lugar donde se da esta glucólisis.
Este es el resumen de la fase de ganancia. Arrancamos con gliceraldehído 3-fosfato. Pasamos a 1,3 bifosfoglicerato, que es una fosforilación ya no dependiente de ATP, sino de fosfato inorgánico. Producimos equivalentes reductores en forma de NADH. Estructuralmente, este es el cambio. Seguidamente pasamos de 1,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Ya hay una transferencia del grupo fosfato al ADP para formar ATP. Posteriormente, una isomerización de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Seguidamente, una deshidratación de 2-fosfoglicerato para formar fosfenolpiruvato. Y finalmente, la oxidación final para formar el piruvato y ATPs. Como se muestra en esta figura, estas reacciones se dan por duplicado. Producimos 4 ATPs, pero en la fase de ganancia nos gastamos 2. Eso quiere decir que en total producimos 2 ATPs de manera neta. En bacterias y levaduras, principalmente en levaduras, se produce a partir del piruvato etanol. Se conoce como la fermentación alcohólica y es un proceso por el cual se producen algunos licores. Se dan en condiciones de hipoxia, bajas concentraciones de oxígeno, casi nulas, en las que el piruvato es oxidado totalmente hasta etanol. Se dan dos reacciones. El piruvato tiene 3 carbonos, el etanol tiene 2 carbonos, lo cual involucra una pérdida de CO2 en el camino, en la primera reacción, y además se utilizan equivalentes reductores para terminar de reducir, valga la redundancia, el acetaldehído, que es el intermediario, y formar etanol. En el caso de los animales, en condiciones de hipoxia, el piruvato no se convierte en etanol, sino que se convierte en lactato, por una sola reacción catalizada por una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, que tiene la capacidad de catalizar la reacción en las dos direcciones, sea para convertir el piruvato en lactato o el lactato en piruvato. Utiliza NADH como coenzima para la conversión de piruvato en lactato y viceversa. Utiliza NAD+ como coenzima para la conversión de lactato en piruvato. La enzima en algunos textos la van a encontrar como LDH, que quiere decir deshidrogenasa láctica. El producto final es entonces el lactato, que se concentra principalmente en el músculo estriado de mamíferos en condiciones de hipoxia y que puede ser transportado a la sangre y eliminado finalmente por los riñones. La glucólisis tiene una ventaja y es que sus 10 reacciones se dan de manera extremadamente rápida, entonces es una fuente importante de energía en los momentos en los que las condiciones de hipoxia, como por ejemplo el ejercicio extremo o el movimiento muscular extremo, involucra cantidades de oxígeno muy bajas. Ya en los organismos, cuando las concentraciones de oxígeno son adecuadas o normales, lo que se conoce como normoxia, el piruvato producido en la glucólisis es oxidado a acetilcoenzima A. Esta oxidación de piruvato en acetil-CoA involucra la pérdida de un carbono. El piruvato tiene 3 carbonos, la acetilcoenzima A o el grupo acetilo tiene estos 2 carbonos que se ven acá. Eso quiere decir que en algún momento se pierde CO2. Justo el dióxido de carbono que se pierde es este, que sale como CO2 y como subproducto de esta reacción. Adicionalmente, pues debe entrar una coenzima
que va a ser la aceptora del grupo acilo, que es esta parte que yo acabo de señalar acá. Y finalmente también hay formación de NADH. Esta enzima que cataliza esta reacción es una enzima que se conoce como piruvato deshidrogenasa. Es una enzima extremadamente compleja y es una enzima que sirve de interfase para pasar los carbonos que están a nivel citoplasmático, que provienen de los azúcares, hacia la mitocondria. Eso quiere decir que justo en esta zona, entre el citoplasma y la mitocondria, existe la piruvato deshidrogenasa, que ayuda a pasar los carbonos desde el citoplasma hacia la mitocondria. Es claro que yo inicio mi glucólisis con una molécula de 6 carbonos, que finalmente me va a producir 2 moléculas de 3 carbonos, y que posteriormente, tras la oxidación del piruvato, vamos a producir también 2 moléculas, pero ya esta vez con 2 carbonos. Eso quiere decir que en este momento yo por aquí perdí 2 moléculas de CO2. Estas moléculas de CO2 se pierden por la respiración celular. Tenemos también que observar que la glucólisis es un fenómeno, una ruta metabólica que depende directamente de la glucosa. Sin embargo, no solo la glucosa puede entrar a la glucólisis, ya que la dieta de los animales está basada no solamente en glucosa, sino que en otros carbohidratos. Por ejemplo, al ingerir lactosa, los mamíferos lo hacen en sus etapas tempranas de vida, pues están ingiriendo obviamente un disacárido que se basa en glucosa y galactosa. La glucosa ingresa fácilmente a la glucólisis, pero la galactosa debe ser isomerizada a glucosa para posteriormente ingresar a la glucólisis. Observemos que la diferencia entre la glucosa y la galactosa es este hidroxilo del carbono número 1, 2, 3 y 4. Acá está en una posición diferente. Ese hidroxilo debe cambiar a la otra posición para convertirse directamente en glucosa. Si ingerimos sacarosa, los animales en algunos casos podemos ingerir sacarosa. Los seres humanos es muy común la ingestión de sacarosa. Esta sacarosa está formada por fructosa y glucosa. La glucosa entra rápidamente en la glucólisis y la fructosa debe ser fosforilada en la posición número 6, es decir acá, e ingresar también rápidamente a la glucólisis. En el caso de la manosa, debe ser convertida rápidamente en fructosa para posteriormente ser fosforilada e ingresar a la glucólisis. Entonces podemos ver que la glucólisis, si bien está diseñada para catabolizar la glucosa, otros carbohidratos pueden ingresar a ella sin ningún problema, pasando por moléculas intermediarias de la glucólisis, ya sea fructosa 6-fosfato o glucosa 6-fosfato. Damos entonces por terminada la glucólisis. Tenemos que tener en cuenta que la glucólisis es esa ruta metabólica que nos aporta energía de manera rápida. La glucosa se absorbe rápidamente en todos los tejidos y cuando se tiene carencia energética, la glucosa es nuestra primer fuente de energía. Cuando digo nuestra, es de nosotros como animales y de los animales de granja a los que ustedes se verán enfrentados en su vida laboral. Seguidamente entonces tenemos que hablar un poco de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la ruta metabólica por la cual se sintetizan carbohidratos a partir de moléculas que no han
que no son carbohidratos. Ejemplos, ácidos orgánicos, aminoácidos, alcoholes, etc. Existen varios ejemplos muy claros de gluconeogénesis. Sin embargo, la gluconeogénesis comparte reacciones con la glucólisis. No obstante, la gluconeogénesis no debe considerarse un reverso o un inverso de la glucólisis, precisamente porque no todas las reacciones de la glucólisis son reversibles. Se puede producir carbohidratos a partir del lactato. Como observamos anteriormente, el lactato es producido principalmente en el músculo, puede salir al torrente sanguíneo y ser eliminado por los riñones. Sin embargo, el lactato, después de estar en el torrente sanguíneo, parte de ese lactato puede viajar hacia el hígado de los animales, que es el lugar donde realmente se realiza la gluconeogénesis. Ese lactato en el hígado es convertido inicialmente en oxalacetato, en piruvato, y luego de que es convertido en piruvato por la deshidrogenasa láctica, el piruvato es convertido en oxalacetato. Es decir, vamos primero de lactato a piruvato por la LDH. Y seguidamente el piruvato es convertido en oxalacetato por una enzima que se llama piruvato carboxilasa, que utiliza bicarbonato como segundo sustrato. Esta reacción también es una reacción extremadamente endergónica y requiere ATP. Finalmente, el oxalacetato se convierte en fosfoenolpiruvato con la ayuda de GTP y una enzima que se llama fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Son quizás estas dos enzimas las más importantes de la gluconeogénesis, ya que son las enzimas que revierten la última reacción de la glucólisis. Si miramos en esta figura, la glucólisis viene en esta dirección. Cuando yo llego a fosfoenolpiruvato, solo con una enzima soy capaz de pasar de fosfoenolpiruvato a piruvato y produzco energía. Esto hace que esta reacción sea extremadamente endergónica e irreversible. Por lo tanto, para la gluconeogénesis se tienen que tener caminos alternos para poder pasar de piruvato a fosfoenolpiruvato. Entonces comenzamos diciendo que si yo arranco en lactato, la gluconeogénesis, yo puedo producir a partir de la reacción de la deshidrogenasa láctica, producir piruvato. Recuerden que la reacción piruvato-lactato, lactato-piruvato se da sin ningún problema, es la misma, inclusive la misma enzima la que realiza la reacción. Posteriormente, entonces, como mencioné en la diapositiva anterior, el piruvato pasa primero a oxalacetato con ayuda del ATP y la piruvato carboxilasa. Posteriormente, el oxalacetato pasa a fosfoenolpiruvato con ayuda de GTP y la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. De esa manera sorteamos una reacción muy exergónica con dos reacciones endergónicas. Posteriormente, desde fosfoenolpiruvato hasta fructosa 1,6 bifosfato se comparten las reacciones tanto de la glucólisis como de la gluconeogénesis. Son las mismas enzimas, los mismos intermediarios los que están interviniendo. Posteriormente llegamos a fructosa 1,6 bifosfato, la cual, con ayuda de la enzima que se llama fructosa 1,6 bifosfatasa, eliminamos uno de los fosfatos, concretamente el de la posición 1, se libera como fósforo inorgánico y convertimos la fructosa 1,6 bifosfato en fructosa 6-fosfato.
La fructosa como A6-fosfato se convierte por la isomerización en glucosa 6-fosfato y finalmente también se pierde ese fosfato de la posición 6 con la glucosa 6-fosfatasa para producir glucosa. Recordemos que estamos en el hígado, en el hepatocito. Eso quiere decir que finalmente esta glucosa debe salir al torrente sanguíneo, viajar por el torrente sanguíneo hacia los órganos que requieran la glucosa. La gluconeogénesis es una ruta metabólica que se activa cuando los niveles de glucosa están bajos, cuando la concentración de glucosa está muy baja. Es activada, por ejemplo, por el glucagón, y es inhibida por la insulina. Recuerden también que yo tengo que llegar a una molécula de 6 carbonos. Eso quiere decir que yo tengo que arrancar con 2 lactatos para producir 2 piruvatos, 2 oxalacetatos, 2 fosfenolpiruvatos y finalmente pues 2 gliceraldehídos 3-fosfatos, uno de ellos va a dihidroxiacetona fosfato, se condensan y forman una molécula de 6 carbonos que es la fructosa como A6-bifosfato. Como les comenté, de manera muy rápida, tenemos que recordar que la glucosa a nivel muscular puede producir mucho lactato. Parte del lactato sale al torrente sanguíneo, una parte se elimina por el riñón posteriormente la parte que queda en la sangre puede llegar fácilmente al hepatocito, al hígado y hacer gluconeogénesis, justo como lo acabamos de mencionar. Esa gluconeogénesis gasta energía, obviamente, ya es una ruta anabólica y no catabólica, y la glucosa puede viajar nuevamente hacia la sangre y finalmente regresar nuevamente al músculo. Todo este ciclo que arranca con glucosa en el músculo y termina con nueva glucosa en el músculo se conoce como el ciclo de Cori, el cual se utiliza para suplir de energía el músculo con el lactato que el mismo músculo produce. El ciclo de Cori tiene un problema y es que el transporte de lactato hacia el torrente sanguíneo se ve afectado de manera muy rápida cuando la concentración de lactato es muy alta en el músculo y se supera la capacidad del mismo músculo para sacar el lactato hacia la sangre. Esto se concentra en el músculo y puede provocar algunos trastornos musculares. En el caso de los seres humanos, el más común son los calambres. En cuanto a la regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis, tenemos que decir que hay puntos de control muy específicos. El punto de control más importante para la glucólisis, lo vemos acá, es la PFK1. La PFK1, que se inhibe alostéricamente con las altas concentraciones de ATP y de citrato y de protones. Tanto el uno como el otro, ATP como citrato, son sinónimos de alta cantidad de energía. Esto tiene una lógica. Si yo tengo altas concentraciones de energía, tengo que inhibir la glucólisis para evitar producir un exceso de energía en forma de ATP. Como mencionamos en la unidad de bioenergética, el ATP no se almacena. A medida que se va produciendo, él se va gastando. Entonces la célula es muy inteligente y evita concentrar ATP que no necesita. Por eso inhibe rápidamente esta enzima para que no se me produzcan cantidades exageradas de ATP que no voy a poder utilizar. Caso contrario ocurre si las concentraciones de energía bajan. Recuerden que el ATP se hidroliza a ADP
y finalmente AMP. El adenosín monofosfato es entonces un sinónimo de bajas concentraciones de energía. Cuando el adenosín monofosfato se encuentra en altas concentraciones, ya lo que hace es activar esta enzima. Cuando se activa esta enzima, la glucólisis se da rápidamente. Les mencioné también que existía la PFK1, pero también la 2. La PFK2 se encarga de producir fructosa 2,6 bifosfato, la cual es un regulador de esta enzima. Cuando yo tengo mucha fructosa 2,6 bifosfato, la glucólisis aumenta en velocidad. El ATP y el citrato también se comportan como inhibidores en este caso, además de la alanina, que es un aminoácido. Para el caso de la gluconeogénesis, ya vamos en esta dirección. Tenemos que la acetilcoenzima A es un activador alostérico de la piruvato carboxilasa y el ADP es un inhibidor. Si tengo altas concentraciones de ADP, tengo baja energía. Entonces, yo lo que evito con esta inhibición es que la gluconeogénesis se me dé para gastar ATP en esta dirección. Porque como tengo baja concentración de energía, necesito tener disponible esos ATPs para otras funciones. El ADP inhibe tanto acá como acá en la fosfenol piruvato carboxiquinasa. Caso contrario ocurre con el citrato. Las altas concentraciones de citrato le dicen a la célula que puede hacer tranquilamente la gluconeogénesis. Pero las altas concentraciones de AMP son similares a las altas concentraciones de ADP. Se requiere energía, entonces la célula evita gastarla en la gluconeogénesis. Bueno chicos, ya con esto damos por terminado la parte que estaba relacionada con el anabolismo y catabolismo de la glucosa en sus caminos iniciales. Recuerden que tanto los animales de granja como nosotros como seres humanos mamíferos utilizamos estas rutas metabólicas para la producción de energía y para la producción de nuevos carbohidratos.